En el episodio anterior vimos dos conceptos relevantes. El primero de ellos, el producto escalar o producto punto entre dos vectores. Recordemos la definición. Dados dos vectores de coordenadas xy y v, definimos su producto punto x.u como el producto entre las primeras coordenadas más el producto entre las segundas coordenadas. También vimos el concepto de magnitud o norma de un vector. Recordemos, dado un vector x de coordenadas xy, definimos su magnitud que denotamos con dobles barras de x como la raíz de x2 más y2. Por definición, esto corresponde a la distancia del punto x al origen. Normalización de un vector. Los conjuntos de puntos que tienen la misma distancia al origen son particularmente importantes en varios contextos en geometría y cálculo. Por ahora, veamos la siguiente definición. Definición 1. Un vector x se llama vector unitario si su magnitud es igual a 1, es decir, si su distancia al origen es 1. La circunferencia unitaria es, por definición, el conjunto de todos los vectores unitarios. Veamos un ejemplo numérico para verificar que la definición está clara. En la parte A, por ejemplo, observemos que los vectores E1 y E2, los vectores canónicos, son vectores unitarios, pues ya hemos calculado su magnitud y hemos obtenido 1. En la parte B, calculemos, por ejemplo, la magnitud del vector S, cuyas coordenadas son 3 quintos y 4 quintos. Este vector también resulta ser unitario. Hagamos la cuenta. La magnitud de S es la misma magnitud del múltiplo escalar 1 quinto del vector 3, 4. Apliquemos una de las propiedades de la magnitud que ya hemos visto, y esta es la de la magnitud de un múltiplo escalar de un vector. Recordemos que podemos sacar el escalar en valor absoluto y multiplicarlo por la magnitud del vector que queda. Entonces obtenemos valor absoluto de 1 quinto por la magnitud del vector 3, 4. Esto nos da 1 quinto por la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Al simplificar, nuevamente obtenemos 1, es decir, el vector S es un vector unitario. En este dibujo ilustramos en verde la circunferencia unitaria, así como algunos vectores unitarios ubicados en ella. Por ejemplo, el vector E1, el vector E2 y el vector S. Una forma intuitiva de obtener este dibujo para la circunferencia unitaria consiste en imaginar que sobre una tabla de madera, por ejemplo, marcamos el origen O con un clavo que permanece fijo y sujetamos el clavo al extremo de una cuerda no elástica de longitud 1. Si sujetamos al otro extremo de la cuerda un lápiz, la tensamos y dejamos que la punta del lápiz raye sobre la tabla, después de una vuelta obtendremos el dibujo de la circunferencia unitaria. Veamos ahora la siguiente observación. Observación. Consideremos un vector x cualquiera en el plano y supongamos que no es el vector nulo, es decir, x es diferente del origen. Entonces, a partir de x, podemos calcular un vector u que satisface las siguientes dos condiciones simultáneamente. La primera condición es que el vector u es unitario, es decir, su magnitud es 1. La segunda condición es que u es un múltiplo escalar positivo del vector x, es decir,
U pertenece al rayo positivo generado por X. ¿Cómo podemos calcular este vector U? ¿Quién es este vector U? Consideremos el siguiente vector, U, definido como un múltiplo escalar de X de la siguiente forma. El múltiplo escalar es 1 sobre la magnitud de X y lo multiplicamos por el vector X. Verifiquemos que U satisface las dos condiciones A y B que hemos descrito. En primer lugar, notemos que la magnitud de X es estrictamente positiva, pues X es un vector no nulo. De esta forma, el escalar 1 sobre magnitud de X está bien definido y por tanto U está bien definido y es un múltiplo escalar positivo de X. De esta manera, hemos verificado que U satisface la condición B. Además, podemos calcular su magnitud para verificar que U es un vector unitario, es decir, que U satisface la condición A. En efecto, la magnitud de U es igual, por definición, a la magnitud del múltiplo escalar 1 sobre magnitud de X del vector X. Recordemos que una de las propiedades de la magnitud nos permite sacar el escalar en valor absoluto y multiplicarlo por la magnitud del vector que queda, es decir, por la magnitud de X. Al simplificar, obtendremos magnitud de X sobre magnitud de X y al cancelar obtendremos 1. De esta forma, hemos verificado que la magnitud de U es 1, es decir, U es un vector unitario. Al proceso de hallar este vector U que satisface A y B a partir del vector X se le llama normalización de X y a veces nos referiremos a U como el normalizado de X. Para verificar que hemos entendido, hagamos un ejemplo. En la parte A, consideremos el vector 2, 2. Al normalizar a este vector, obtenemos el vector U, que es, recordemos, 1 sobre la magnitud de X, múltiplo escalar del vector X. Obtenemos entonces 1 sobre raíz de 2 al cuadrado más 2 al cuadrado por el vector 2, 2. Es decir, obtenemos 1 sobre raíz de 8 por el vector 2, 2. Después de simplificar, obtendremos el múltiplo escalar 1 sobre raíz de 2 del vector 1, 1, o lo que es equivalente, el vector cuyas coordenadas son ambas 1 sobre raíz de 2. En la parte B, consideremos el vector y, cuyas coordenadas son menos 1 medio y 1 medio. Al normalizar a este vector y, obtenemos el vector b, que es el múltiplo escalar 1 sobre la magnitud de y por el vector y. Después de simplificar y efectuar algunas operaciones, obtendremos que b, es decir, el normalizado de y, es el vector cuyas coordenadas son menos raíz de 2 sobre 2 y raíz de 2 sobre 2. En este dibujo hemos ubicado al vector x, su vector normalizado u, al vector y su vector normalizado b. Observemos que x tiene magnitud mayor a 1. Intuitivamente observamos que él está por fuera de la circunferencia unitaria. X tiene magnitud mayor que 1. Intuitivamente, para normalizarlo, encogemos la flecha que representa a X para obtener un múltiplo escalar positivo de él que está en la circunferencia unitaria. Este múltiplo escalar positivo es justamente U. Así
que si x tiene magnitud mayor a 1, es decir, está más alejado del origen que una unidad, intuitivamente para normalizarlo, encogemos la flecha asociada para obtener el vector normalizado. Por otra parte, observemos al vector y, cuya magnitud es menor que 1. Intuitivamente observamos que y está dentro de la circunferencia unitaria. Intuitivamente, para normalizarlo, estiramos la flecha asociada al vector y, o la flecha que representa al vector y, para obtener el vector b. Esta en negro es la flecha asociada al vector y. Intuitivamente, para normalizarlo, estiramos esa flecha hasta obtener el vector b, que está en la circunferencia unitaria. Para terminar este episodio, veamos una propiedad muy importante que relaciona los dos conceptos que hemos estudiado, el producto escalar y la magnitud de un vector. Relación entre el producto punto y la magnitud. Supongamos que x es un vector cualquiera del plano de coordenadas xy. Entonces, al calcular el producto punto de x con el mismo, obtendremos lo siguiente. Producto punto de x con el mismo es el producto punto de xy con xy. Esto es x2 más y2, es decir, el cuadrado de la magnitud del vector x. En resumen, nuestra observación es que el producto punto de un vector con el mismo es el cuadrado de su magnitud. Y de esta forma tenemos producto punto a un lado y magnitud al otro lado. Esta simple observación, usada adecuadamente, nos permitirá obtener resultados importantes en los próximos episodios. Por ahora, veamos una de sus aplicaciones en el siguiente ejemplo. Aquí vamos a combinar diferentes propiedades que hemos estudiado, tanto del producto punto como de la magnitud de un vector. Supongamos inicialmente que x y y son vectores del plano y vamos a calcular el cuadrado de la magnitud de la suma x más y. Vamos a hacerlo paso a paso y vamos a describir por qué podemos dar cada paso. Entonces comencemos inicialmente con el cuadrado de la magnitud de x más y. Según la propiedad que acabamos de ver, esto no es más que el producto punto del vector x más y con el mismo. Producto punto de x más y con x más y. A continuación, vamos a aplicar la propiedad distributiva del producto punto. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Este paréntesis, el primero, lo vamos a ver como un vector. Este es el producto punto y a este segundo paréntesis lo vamos a ver como la suma. Y entonces obtenemos que el producto punto del vector con la suma es el vector producto punto con el primer sumando más el vector producto punto con el segundo sumando. Hemos aplicado la propiedad distributiva. A continuación, podemos aplicar la propiedad conmutativa. Esta nos dice que el producto punto de x más y con x es lo mismo que el producto punto de x con x más y. Y análogamente, el producto punto de x más y con y es lo mismo que el producto punto de y con x más y. Hemos aplicado la propiedad conmutativa. Y a continuación, apliquemos nuevamente la propiedad distributiva. El producto punto de x con x más y es el producto punto de x con x más el producto punto de x con y. Obtenemos x.x más x.y. Procedemos análogamente con el segundo producto punto que tenemos acá y obtendremos y.x más y.y. Hemos combinado la propiedad conmutativa y la propiedad distributiva. Tenemos de esta forma entonces cuatro sumandos: x.x, x.y, y.x
y y. Observemos con cuidado los sumandos extremos. X.x, según la propiedad que acabamos de ver, no es otra cosa que la magnitud de x al cuadrado, en tanto que y.y no es otra cosa que la magnitud de y al cuadrado. De esta forma obtenemos magnitud de x al cuadrado y magnitud de y al cuadrado. En cuanto a los dos sumandos del medio, el segundo y el tercero, otra vez aplicamos la propiedad conmutativa y observamos que y.x es lo mismo que x.y. De tal manera que tenemos x.y más x.y, es decir, dos veces x.y. De esta forma, juntando las expresiones en los extremos, obtenemos la siguiente conclusión. El cuadrado de la magnitud de x más y es igual al cuadrado de la magnitud de x más el doble producto punto de x con y más el cuadrado de la magnitud de y. Esta identidad, que es válida para cualquier x y para cualquier y en el plano, será el origen de las desigualdades que demostraremos en el próximo episodio. En el próximo episodio veremos la desigualdad de Cauchy-Schwarz y la desigualdad triangular.